Aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir immer da. Oh, wie liegt so weit, oh, wie liegt so weit, was El verso es fluido y cambiante, el lenguaje rígido. ¿Cómo expresarse entonces sobre la ciencia sin enconcertarla sus logros en derivas? O sea, ¿cómo hacerla sin reducirla a una mera estructura lógica, sin convertirla en una especie de museo de rumbosas piezas del antiguo Egipto? Aprendiendo a pensar y dejando de mentir, nos dice Nietzsche. Y para avalar esta aseveración se remonta al nacimiento de la filosofía, cuando el pueblo de los filósofos abominaba el testimonio de los sentidos por delatar la pluralidad y el cambio. No obstante, aquella época albergó un pensador audaz, alguien que se escapó del rebaño filosófico. Obviamente fue Heráclito, aunque también él, según Nietzsche, fue injusto con los sentidos, tildándolos de mentirosos, pues los sentidos no mienten de ninguna manera. La mentira surge de lo que nosotros hacemos con el testimonio que nos brindan los sentidos. Mentimos al atribuirle al mundo unanimidad, sustancia, permanencia y otras rigideces dictadas por la razón científica. Los sentidos, por el contrario, son inocentes. Muestran la realidad deviniendo, cambiando, pereciendo, renovando. Ahora bien, ¿y la tan mentada inmutabilidad del ser? ¿Su universalidad? ¿Su sustancia? Una patraña. Una ficción vacía de contenido, contesta Nietzsche. El mundo aparente es el único. El mundo verdadero no es más que un añadido mentiroso. El filósofo considera que si poseemos ciencia es justamente porque nos hemos decidido a aceptar el testimonio de los sentidos. Hemos aprendido a usarlos y a pensarlos hasta las últimas consecuencias. ¿Y las consideraciones puramente teóricas? Se interroga a sí mismo en el crepúsculo de los ídolos. Un aborto al que no se le puede considerar ciencia, dice Nietzsche. Mera metafísica, teología o ciencia formal. Esa teoría de los signos a la que se le llama lógica. O sea, o esa otra lógica aplicada, la matemática. Formalidades ambas en las que la realidad no aparece ni siquiera como problema. Se trata entonces de aprender a pensar. Y el filósofo, que dice sí, un sí que solo de manera indirecta tiene que ver con la contradicción y la crítica, nos indica a nosotros, educadores, 3 tareas de las que tenemos necesidad. Se ha de aprender a ver, se ha de aprender a pensar y se ha de aprender a hablar y escribir. Esta última afirmación solo aparentemente es de perogrullo. Bien lo saben quienes intentan armar tesis académicas o dirigirlas o juzgarlas. Bien lo saben también quienes se adentran en los altos laberintos de la ciencia y de la epistemología. Lo primero entonces es aprender a ver, con seguridad, con serenidad, permitiendo que las cosas vengan a nosotros, controlar los obstáculos que aparecen en nuestro camino, sabiendo dilatar la decisión. En segundo lugar, aprender a pensar, teniendo en cuenta que se requiere técnica minuciosa, meditada, modulable, que nada tiene que ver con métodos únicos, ni reduccionistas, ni universales. Tiene que ver, en cambio, con voluntad de enseñanza y construcción de saberes.
un pensar aprendido como una especie de baile, al ritmo del, estas palabras literales de él, sutil estremecimiento que los pies ligeros en lo espiritual transfieren a todos los músculos, indica Nietzsche, señalando así la ineluctable condición de concebir el movimiento y la multiplicidad. No se piensa desde una mente aislada, sino en un volumen cenagoso, torbellinos de partículas, velocidades, apariencias, interpretaciones, mundo. Por último, hay que aprender a escribir y, por lo tanto, a hablar, con los mismos pies ligeros con que se baila. El pensamiento se cocina en el pliegue subjetivo que somos, pero ese pliegue, a su vez, es el afuera aglutinándose y dispersándose. ¿Cómo expresar entonces desde la rigidez de las proposiciones? ¿Cómo lograr un discurso por el que se deslice el sentido? Percibiendo los matices, no dejándose tentar por simplificaciones ni generalizaciones, vibrando por los acontecimientos, caminando sobre la historia. El modo de pensar la ciencia de Nietzsche es inconmensurable con las epistemologías en boga y con una de sus funciones, la metodología aplicada como receta. La ciencia en Nietzsche es reafirmación de la jovialidad. Deben soplar vientos hostiles a la vida para concebirla como formalidad lógica. Además, la ciencia no es solo conocimiento, es vida, política, arte, práctica social. Nada de eso está reñido con el rigor ni con la disciplina. No es necesario ser solemne para ser fecundo, y sí es necesario ser visceral para pensar. He aquí a Nietzsche. Esta sugestiva innovación filosófica afectó la pasión de Gilles Deleuze e inspiró devenires, rizomas, deslizamientos y otros conceptos de raigambre nietzscheana. No es que estos conceptos, estas palabras las haya dicho Nietzsche, pero su concepto es de raigambre nietzscheana, que vigorean entre el pensamiento deleuziano. ¿Acaso el devenir imperceptible de Deleuze no surge de dardos nietzscheanos como el que propone: tienes que consumirte en tu propia llama? ¿Cómo te renovarías si antes no te hubieras convertido en ceniza? Más adelante, redondea Nietzsche, el mundo gira de modo imperceptible. Deleuze se sumerge a su manera en estos conceptos, establece que la singularidad de la ciencia proviene de la construcción de funciones. Esta perspectiva le otorga al pensamiento científico la capacidad de embarcarse en diferentes devenires. Ahora bien, si lo propio de la ciencia para Deleuze es establecer funciones, su especificidad no es la contundencia de objetos terminados y completos, sino la inmanencia deviniendo, de manera inaudible, imperceptible. Una noción no se percibe, una función no se percibe, se piensa, es efímera. La filosofía sobre la ciencia de Deleuze es equiparable a su lógica, además de modulable, problematiza, busca sentidos, sensaciones. En ella se transgreden los imperativos de las lógicas racionalistas, positivistas y formalistas. Se trata de trascendentales sin trascendencia, inmanentes nómades. Se establecen conexiones entre heterogéneos, que es la materia prima de la ciencia. Se conciben estribaciones científico-musicales, como la de ritornello, uno de los conceptos más dionisíacos de Deleuze. El eterno retorno de las diferencias rítmicas, que no solo es concebible en música, y otras expresiones vitales, sino también esto es concebible en la investigación científica. Veremos ahora cómo entra el ritornello en la investigación científica. Un ritornello es una recurrencia que rompe supuestas continuidades, que ralentiza el caos, fija efímeros territorios, como los racimos de sonidos que se reiteran leve pero inexorablemente travestidos, por ejemplo, en el concierto Brandenburgués número 2 de Bach y su cascada de ritornelos. También apacigua temores el ritornelo.
como los del caminante que se adentra en territorios inciertos y se tranquiliza canturreando una tonadilla repetitiva que le otorga cierto orden al caos. El ritornello posibilita creaciones porque es un movimiento productivo de la vida misma, una línea de fuga que deviene mundo. Los investigadores tienen necesidad de un primer tipo de ritornello, el territorial, en el que una multiplicidad de elementos heterogéneos establece conexiones y determina unidades de análisis. Pero el creador debe transformar el ritornello territorial y producir otro ritornello de segundo tipo. Un ritornello de pleno canto, desterritorializado, despojado de códigos preestablecidos y cuya meta final es la libertad creativa. Desde el ritornello de segundo tipo se producen funtores, esto es un tecnicismo de Deleuze, que son funciones devenidas a enunciados científicos, en ciencias naturales y formales, y rizomas, que son recorridos imprevisibles y productivos, en los demás saberes. Se instaura así un plano de referencia para amortiguar los latigazos del azar y constituir inestables territorios de saber, de un saber siempre en fuga. En la máquina que el investigador va formando con sus materiales, logra un ritornello de segundo grado, en el que sigue fluyendo el ritornello primitivo, pero deviniendo. En su lugar queda la obra, con una fuerza cósmica que se encontraba sin elaborar en el material originario. Es el gran ritornello de los pequeños ritornellos, la gran maniobra de todas las maniobras. Y acá me voy a copiar un poco de lo que habló Miguel Ángel antes. Como en secundario que se me copian, me copié un poquito. Bueno, filosofía, ciencia y arte son, para Deleuze, las tres grandes formas que definen el pensamiento y sus diferentes maneras de enfrentar el caos. La filosofía pretende salvar lo infinito trazando un plano de inmanencia sostenida en conceptos. La filosofía inventa conceptos. Por su parte, la ciencia renuncia a lo infinito y constituye un plano de referencia sostenido por funtores que se expresan en proposiciones científicas. A su vez, el arte crea una finitud, la obra, que actualiza lo infinito, traza un plano de composición portador de figuras estéticas y engendra perceptos, es decir, afecciones estéticas, es otro tecnicismo de Deleuze. La filosofía de Deleuze es laboriosa y alegre, aspira a la jovialidad propuesta por Nietzsche, quien a la edad de 26 años le confesaba a un amigo: ahora, dentro de mí, ciencia, arte y filosofía crecen de tal forma que alguna vez, ciertamente, pariré centauros. Deleuze y Guattari, en su última publicación compartida, que es la filosofía, relacionan justamente ciencia, arte y filosofía. Esas modalidades del cerebro acometen contra el caos, hacen peligrar el pensamiento, generan adrenalina intelectual, producen una estética de la ciencia, una epistemología del arte, una filosofía de los bordes, que nunca llega a un centro y por eso es más efectiva y tremenda. Veamos finalmente otro pensador de la ciencia tributario de Nietzsche, Michel Foucault. Lecciones sobre la voluntad de saber es el primer curso dictado por Foucault en el Collège de France en 1971. Nosotros recién lo tuvimos en castellano el año pasado, casi 40 años después. En este curso se produce un vaivén entre voluntad de verdad y voluntad de saber. Voluntad de verdad, voluntad de saber. Ese arco de péndulo, en uno de los extremos, ofrece el modelo de la tradición filosófica y científica, conocimiento y verdad. Y en el otro extremo, la ruptura con esa tradición, saber e incertidumbre. Aristóteles en uno de los polos, Nietzsche en el otro. Aquello que el pensamiento tradicional denomina conocimiento, relación entre un sujeto y un objeto, es una teoría que se impuso socialmente por ser funcional a los poderes establecidos. Saber, en cambio, es puro acontecimiento, sucediendo en la superficie de los procesos. Nietzsche es el faro que ilumina el proceso epistemológico y crítico del saber en Foucault, en el que se trasvaloran los términos efecto en lugar de teoría,
saber en lugar de conocimiento, incertidumbre en lugar de verdad. Para la concepción epistemológica sustancialista, la vida está al servicio del sujeto y de la capacidad de conocer, y su capacidad de conocer. Aristóteles, por ejemplo, sostenía que las sandías ostentan dibujos estriados y alargados en la superficie para facilitarles a los humanos el corte en porciones. Por el contrario, Nietzsche no cree en finalismos. Apuesta al azaroso del saber, no a la pretendida objetividad del conocimiento, a un saber que reafirma la vida y ve instinto en lugar de adecuación, lucha antes que concordancia, ficción en vez de hechos, un saber en el que la verdad es un efecto metafórico y el conocimiento científico el cementerio de la intuición. 2 años después de este curso sobre verdad y saber en París, Foucault dictó 5 conferencias en la Universidad Católica de Río de Janeiro y reiteró contenidos del curso aquí comentado. Las conferencias se publicaron con La verdad y las formas jurídicas. Esas las conocimos rapidísimo porque, bueno, como se tradujeron inmediatamente al portugués, inmediatamente también se tradujeron al castellano, antes que en Francia. También ahí se expresa que el conocimiento científico se construye desde la voluntad de verdad como dominio. En cambio, una voluntad de saber ratifica las formas vitales. Asimismo, Foucault se pliega a la noción nietzscheana de conocimiento como efecto ilusorio y la verdad como afirmación fraudulenta. La voluntad que contiene el conocimiento y la verdad establece una relación crapulosa, ocultadora de las oscuras relaciones de poder. La epistemología política de Foucault deja al desnudo la interacción entre leyes jurídicas y leyes científicas, entre saber y verdad, o entre saber y poder. Señala que la verdad científica, observable, contrastable, mensurable y respetuosa de las leyes, curiosamente, responde a las mismas características de la verdad jurídica. Ambas resultan orgánicas al dominio. Conservan además un tufillo moralista a partir del valor purificador que Occidente le otorga a la verdad. Su opuesto es señalado por Nietzsche y retomado por Foucault. Un canto al devenir y a la vida, un saber que se asume como error, que no intenta corresponderse con el ser, sino modularse con el devenir buscando adecuaciones. La pretensión de erigir lenguajes universales, objetividades absolutas y exhibición de responsabilidad ética en la ciencia suscita, en las palabras y las cosas de Foucault, una carcajada nietzscheana. Esa que abrió una grieta en la filosofía occidental y en la consideración de la ciencia. En esa brecha, en la que con su carcajada Nietzsche abrió, en lugar de concebirse como correspondencia, la verdad como correspondencia, en realidad hay una luz violenta y rica. Un lugar de violencia, de risa y de desprecio, de hurto y de grito, de caos y de ficción, de odio y deseo, de guerra y espanto, de esfuerzo y placer. Foucault y Deleuze se sumergieron en la grieta nietzscheana y logrando así reflexiones vitales sobre la ciencia, que no desatienden lo político, el azar ni los anhelos, pues la ciencia es producto de intercambios demasiado humanos. Una epistemología ampliada a las pasiones, al poder y la historia es ascendente, lo contrario de decadente, ¿no? Como lo había dicho el compañero. Es ascendente, reafirma la vida y acepta que, incluso en el núcleo duro de la ciencia, la verdad es un ídolo con pies de barros que desde el estruendo de su derrumbe nos devela la posibilidad de un saber aliado con la jovialidad, el fin de las certidumbres, la caída de las máscaras y la reafirmación de la vida. Muchas gracias.